Hola, bienvenidos a esta sesión especial en la que vamos a hablar de uno de los temas que más de actualidad está en el mundo de la tecnología. Es la inteligencia artificial generativa. Como sabéis, es uno de los mayores retos tecnológicos que tiene la sociedad y las organizaciones en los próximos años, porque a la inteligencia artificial, que se podría considerar tradicional, que muchas organizaciones han ido desplegando en sus procesos pues, para hacerlos más eficaces o para conseguir conocimiento, pues ahora se suma una nueva inteligencia llamada generativa que provoca el asombro de todo el mundo, pero que plantea muchas cuestiones para las empresas. Todo lo que tiene que ver con los recursos técnicos para el despliegue, qué pasa con la información, con los datos, su gobernanza, la calidad, la estandarización, así como lo que tiene que ver con las normativas o la reorganización dentro de las empresas, la supervisión de las inteligencias artificiales, el copyright, los derechos de autor de lo que se genera con esta inteligencia artificial y incluso consideraciones éticas de explicabilidad que para las empresas pues pueden ser nuevas, ¿no? Y sea cual sea el sector en el que se encuentre tu organización, ya sea una empresa tradicional, una industria, seguramente estás utilizando ya desde hace tiempo esta inteligencia artificial tradicional y seguramente te estás planteando también sacar partido de esta nueva inteligencia artificial generativa. Pues bien, en esta sesión con Alberto Contreras, que es Solution Architect de Dell Technologies, vamos a ver las últimas tendencias que hay en inteligencia artificial generativa o de última generación, digamos, los desafíos, las soluciones que hay para impulsar la innovación en tu empresa y en general todos los avances que hay en inteligencia artificial. Vamos a abordar pues estos retos que he mencionado, los que tienen que ver con la infraestructura, la gestión de los datos, cómo puedes aprovechar al máximo los avances, cómo obtener valor e incluso cómo generar innovaciones que hasta ahora pues no te podías plantear. Pues bien, vamos a dar la bienvenida ya a Alberto Contreras. Buenos días, Alberto, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Fantásticamente. Encantado de charlar contigo porque este es, claro, muy bien. Como te decía, este es uno de mis temas preferidos, ¿no? Quizá la revolución de la inteligencia artificial generativa, tengo que decir que no la esperaba porque pues los que hemos vivido la revolución digital más tradicional de los ordenadores personales, después Internet, los móviles, la inteligencia artificial tradicional, que es que claro, parece mentira que la llamemos tradicional, ahora nos encontremos con esto y sobre todo viendo lo que es capaz de hacer, que hay todavía este efecto un poco, ya el efecto wow, ¿no? Este momento en el que todo el mundo está como muy sorprendido de lo que puede hacer. Yo he hecho una introducción a lo que sería una visión general de la inteligencia artificial generativa y también pensando en lo que puede ser en los negocios, pero me gustaría que me dieras cuál es tu visión pues y la que tenéis en Dell Technologies sobre esta nueva inteligencia artificial. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo contigo y además has dicho una cosa muy importante, ¿no? Los que hemos vivido la época de los 80 con todas estas películas de ciencia ficción, sí, ¿no? Como puede ser Terminator con Skynet o Blade Runner, yo creo que estamos maravillados de poder vivir realmente esta etapa que aunque a lo mejor no va a ser esta inteligencia artificial general, sí que estamos viendo los comienzos o esa adolescencia, ¿no? De la inteligencia artificial generativa como una tecnología totalmente transformadora. A mí como me gusta empezar, sobre todo cuando estamos en un clima donde hay tantísima información y esta explosión donde todo el mundo está hablando, que si todas las tecnologías emergentes relacionadas con inteligencia artificial, dan un poco una visión de contexto de dónde nos estamos moviendo, ¿no? En principio, entender que la inteligencia artificial es una disciplina dentro de la ciencia de la computación que lo que intenta hacer es dotar de capacidades inteligentes o que hegemónicamente han sido del ser humano a las máquinas, ¿no? Como puede ser el razonamiento o el aprendizaje. Y dentro de toda esa disciplina que lleva décadas en desarrollo, tenemos el Machine Learning. Machine Learning es una forma de hacer que estas máquinas puedan aprender con la experiencia. Entonces, una cosa es que la máquina se comporte de una forma inteligente, que ya en 1997, yo no sé si te acuerdas de esta noticia, la primera máquina ganó al gran campeón de ajedrez que existía en la época. Fue la tecnología Watson de IBM, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Sí. Entonces, que incluso antes de Machine Learning ya teníamos una tecnología que con el cómputo suficiente era increíblemente potente, ¿no? Y podía vencer a los grandes maestros de la época en un juego como el ajedrez, ¿no? Después surge el Machine Learning, empezamos a dotar a las máquinas de la capacidad de aprender de la experiencia y dentro del mundo del Machine Learning tenemos el Deep Learning, que es una forma de aprendizaje donde utilizamos redes neuronales. Al final,
dentro de la tecnología, como en muchos otros campos, el ser humano siempre intentamos imitar a la naturaleza, ¿no? Y lo que estamos haciendo con las redes neuronales es intentar emular el funcionamiento del cerebro humano de una forma mucho más primitiva, evidentemente, pero nos da una serie de herramientas que nos permiten un aprendizaje muchísimo más profundo y además que estas propias máquinas se entrenen a sí mismas, ¿no? Y dentro de todo este contexto y de toda esta disciplina que lleva muchísimos años en desarrollo, tenemos la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es el último en llegar, ha sido la última tecnología en llegar, que forma parte, o sea, de lo que sería el deep learning, ¿no? Utiliza técnicas de deep learning para funcionar, y la inteligencia artificial generativa lo que hace es crear datos sintéticos, parecidos a los que generaría un ser humano, ya sean de El dato texto. sintético del que tanto se habla ahora, ¿verdad? Efectivamente. Entonces hay una gran diferencia entre la inteligencia artificial que discrimina o que clasifica o que ayuda a tomar Exactamente. La decisiones. tradicional es, la que yo llamo tradicional es la discriminativa, que es la que más se utiliza, ¿verdad? Eso Habitualmente. es, ahí es donde tenemos todos mucha más experiencia en proyectos de ese tipo, porque la estamos viendo mucho más a menudo y además la estamos usando en el día a día. Sí. Y la inteligencia artificial generativa es aquella que genera datos sintéticos y que a lo mejor, si estamos en el contexto del ajedrez, ¿no? Podríamos con machine learning o deep learning enseñar con miles de partidas a una máquina para que aprenda los patrones que necesita para poder ganar esas partidas o tomar decisiones en los movimientos que le lleva a ganar las partidas, y una inteligencia artificial generativa realmente nos podría generar documentación al respecto, nos podría hacer como un coach a la hora de aprender Sí, ajedrez. podría incluso escribir un libro, ¿no? Eso Sobre es, las bueno, es que mejores son dos maneras mundos. de aprender a jugar al ajedrez, sí. Efectivamente, son dos mundos que van a convivir al final, ¿no? Que no es que uno sustituya al otro. Eh, entonces, un tema que a mí me parece muy interesante y muy importante y me gusta muchísimo hablar de ello. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente en noviembre de 2022, con la salida de ChatGPT, se produce esta explosión de información tan grande y donde ya lo estamos hablando con el vecino, con nuestros compañeros de trabajo, con mis padres, ¿no? ¿Qué es lo que ha Sí, es sucedido? muy buena pregunta porque en realidad nos ha pillado por sorpresa, ¿no? De pronto ha salido ChatGPT, Efectivamente, inteligencias artificiales en la parte gráfica como Dalí, pues estamos viendo el Copilot de Microsoft, o el BERT de Google, o sea, quiero decir, nos ha pillado un poco de sorpresa, ¿eh? claro. Mucho, algunos. Y es que todas esas tecnologías andaban por ahí, pero es verdad que a lo mejor andaban en un entorno mucho más de empresa y no estaban tan abiertas al público en ese momento, o por lo menos no se podía hacer cosas tan extraordinarias y tan visuales que fascinaran al público general, ¿no? Entonces, ha habido tres componentes esenciales para habilitar el surgimiento de estas tecnologías, ¿no? El primero es la disponibilidad del dato. Internet, la globalización, la digitalización de todos los datos que antes a lo mejor teníamos en bibliotecas o en enciclopedias pasa en nuestras casas, ¿no? Cuando estudiábamos en el colegio, los que somos de mi edad por lo menos, y no sé si te acuerdas cuando nació Internet, la World Wide Web, básicamente eran páginas de texto plano constantemente, ¿no? No existían las redes sociales, esta generación de contenido tan inmensa que hemos estado viendo, de datos no estructurados que lleva años y años creciendo. Esa disponibilidad de datos lo que nos ha permitido es tener los suficientes datos para poder entrenar a las inteligencias artificiales y que realmente se puedan empezar a asemejar un poco más al comportamiento Sí, humano y porque a han lo que sido es. necesarios volúmenes de información muy grande para estos. Los Large Language Model, por ejemplo, las LLM, o sea, necesitan toda esta ingente cantidad de datos para este aprendizaje, ¿no? Que es lo que hace que al final ahora sean capaces incluso de comunicarse, bueno, no sé si se puede decir comunicarse, pero sí como que hacer cosas que parecen textos humanos, ¿verdad? No, desde luego. Y eso es gracias a que tenemos unos modelos enormes entrenados con cantidades ingentes de datos. Esa es una de las primeras necesidades que todavía no teníamos disponibles, por lo menos de forma digital y de forma global, ¿no? Para poder entrenar estos modelos tan grandes de millones o billones de parámetros. Luego, lo segundo que ha pasado son los avances científicos. Y es verdad que, bueno, yo tengo muchos compañeros de facultad que han seguido en la rama de inteligencia artificial y que llevan años haciendo posgrados, tesis, invirtiendo en investigación en este tema, y para ellos a lo mejor no es tan sorpresa, pero sí que es cierto que
ha habido un cambio bastante grande. En 2017 creo que fue cuando se crearon una serie de papers en la investigación, tanto pública como privada dentro de las empresas, que serían los transformadores y los mecanismos de atención. Esto es una forma diferente de utilizar las redes neuronales, para que nos entendamos, donde tienen en cuenta el contexto del input que reciben. Es decir, si yo les doy un texto gigantesco, tienen en cuenta todo ese contexto y no va palabra por palabra o por trozos o prestando atención únicamente al final de ese texto a la hora de generar una respuesta. Entonces, esa capacidad de las máquinas de entender el contexto de dónde le estoy hablando es lo que realmente también ha empujado a que esto se pueda hacer realidad, ¿no? Porque hasta ahora eran bots un poco más primitivos que te daban pues, un bot de soporte al cliente que te daba 3 nociones muy básicas y que de ninguna de las maneras podías tú hablar con él con un lenguaje natural como nosotros lo entendemos, ¿no? Y estos avances científicos nos han permitido también llegar ahí. Y tercero, capacidad de cómputo. Como bien comentabas antes, para poder entrenar a estos modelos, además de un montón de datos, lo que necesitamos es un montón de cómputos. Mucha potencia, ¿verdad? Las GPUs, las NPUs, las CPUs, o sea, se ha desarrollado toda una industria de semiconductores alrededor de la inteligencia artificial, ¿verdad? Efectivamente. Sí, y gracias a esos avances de cómputo ahora somos capaces de entrenar a estos modelos que muchas veces pueden ser semanas o días, solo un entrenamiento, solo una iteración dentro del entrenamiento, con la tecnología actual. Entonces, imagínate, en los 90 era prácticamente Eso era imposible conseguirlo. Sí. Esto claro, era evidente. El otro día tenía yo una conversación con gente de tecnología y una de las frases que dijo uno de los invitados era, bueno, es que claro, la inteligencia artificial se ha empezado a utilizar en los últimos años. Y digo, claro, es que antes no se podía, porque no había potencia de cálculo, aunque estuvieran las nociones o incluso los algoritmos primitivos se estuvieran escribiendo ya por los matemáticos, es que no había potencia de cálculo para desarrollarlos, ni entrenarlos. Efectivamente, lleva muchas décadas la inteligencia artificial, hay mucha investigación, muchas horas detrás de esto, pero no teníamos todavía la clave o los recursos o las herramientas para llevarlo a una realidad, por lo menos a esta magnitud, ¿no? A este volumen, que es lo que estamos viendo ahora. Seguimos. Pues, si continuamos, esto a mí me parece muy interesante, a ver qué te parece a ti. Gartner tiene una especie de metodología, un sistema mediante el cual mide cuál es la evolución de una tecnología según va surgiendo, ¿no? Entonces, empezamos con un punto de innovación donde de repente se empieza a hablar mucho de una tecnología, anda, mira lo que han inventado, mira lo que ha pasado, ¿no? Llegamos a un pico de expectativas infladas, que es donde estamos ahora mismo con la inteligencia. Estamos en pleno hype, ¿no? En el pleno hype en la cresta, de la tecnología, ¿no? Y ellos vaticinan o predicen que vamos a pasar a un momento de desilusión, ¿no? La caída de decir, esto no es exactamente como pensábamos. Porque, bueno, yo he oído a compañeros y a personas y he leído que la inteligencia artificial nos va a sustituir en los trabajos, que va a ser más inteligente que nosotros, que... Bueno, va a sustituir los trabajos aburridos, quiero decir, o sea, porque yo entiendo que tener que hacer un resumen de una reunión, pues a mí me parece un trabajo aburrido. O sea, si tienes que transcribirla, luego quiero decir, o sea, claro, siempre la inteligencia artificial va a quitar trabajo del aburrido, del que no añade valor. Va a haber una transformación, como vivimos en la transformación digital del papel a los ordenadores, ¿no? Los trabajos van a cambiar, pero el ser humano va a ser fundamental y vamos a seguir estando ahí. Realmente tenemos que ver este tipo de tecnologías como un copiloto que te ayuda en tus tareas del día a día y los procesos que tú ya tienes en tu empresa a hacerlo de una forma más eficiente y más efectiva. Entonces, no es que la inteligencia artificial te vaya a sustituir, sino que te va a ayudar a ser muchísimo más eficiente y cada vez más vamos a necesitar gente que sepa de este campo y que esté formado en todo lo que tiene que ver con data science y con machine learning e inteligencia artificial generativa. Sí. Por un lado está esa necesidad, pero también es verdad que a medida que avanza la inteligencia artificial también se hace más democrática, ¿no? O sea, es mucho más fácil utilizar una inteligencia artificial cuando te puedes dirigir a ella en tu lenguaje natural que si tuvieras que hacerlo con scripts o con, yo qué sé, cómo te diriges a una inteligencia artificial en modo código, ¿me entiendes? Efectivamente, va a ser totalmente transformacional. Eso no hay ninguna duda, lo dicen los grandes pensadores de nuestra época,
pero nos vamos a encontrar a la hora de hacer la adopción de esta tecnología con una serie de barreras, vamos a empezar a ver que tiene una serie de riesgos, que no es tan sencillo operacionalizarlo dentro de nuestra compañía y vamos a tener que tener unos equipos de trabajo fuertes y duros que empujen esa tecnología para adelante para llegar a lo que sería la llanura de la productividad, donde realmente ya hemos conseguido tener esa inteligencia artificial generativa. Pero como vemos aquí en este gráfico, en la parte de inteligencia artificial general, que es lo que pensaríamos como una inteligencia artificial capaz de hacer un montón de tareas muy complejas y en un espectro muy amplio, ¿no? Que sería pues las grandes Sí, hasta tareas. ahora se habla de que la inteligencia artificial como que tenía un campo muy estrecho porque eran cosas muy concretas las que hacía, pero con mucha potencia. Y la inteligencia artificial general es ya que se asimila a una persona, ¿no? Que puede hablar Eso de es. distintas cosas, ¿no? Lo que sería la ciencia ficción que nosotros pensamos, Sí, ¿no? Cuando sí, oímos hablar de lo inteligencia que nos artificial. imaginamos cuando pensamos en una máquina Pues inteligente, para sí, eso sí. nos quedan más de 10 años, probablemente bastante más de 10 años, ¿no? Porque vamos a necesitar una cantidad de cómputo, de datos, de pelearnos con esta tecnología muy, muy grande y vamos a tardar años en llegar a eso. Estamos en la Ujú. adolescencia de la inteligencia artificial generativa, podríamos decir. Sí, eso parece, sí. Y están las noticias. Ha empezado la carrera, ¿no? No es una cuestión, yo creo que las empresas tienen que entender que esto es una transformación por la que van a tener que pasar. La inteligencia artificial va a empezar a estar en sus vidas personales, en las profesionales, van a tener aplicaciones específicas de inteligencia artificial, aplicaciones que antes tenían, que tienen un sabor o un copiloto o un asistente de inteligencia artificial ayudándoles, ¿no? Y eso lo vamos a empezar a ver. Todas las grandes financieras, Ujú. JP Morgan, Morgan Stanley, ya lo saben y han iniciado las grandes conversaciones de cómo montamos esto, qué tipo de estrategia hacemos. Y una cosa que yo tengo muchas ganas de que llegue ya también, por mi beneficio personal también un poco, es la cita que tenemos aquí arriba a la derecha que dice, esencialmente, con lo que sería un asistente virtual, tienes a tu mano de forma inmediata el conocimiento de la persona que más sabe, en este caso de gestión de gestión de riqueza, pero podría ser de absolutamente cualquier cosa, ¿no? Entonces, Sí, es curioso porque fíjate que hay trabajos pues que ahora son valiosísimos, ¿no? Y que curiosamente la inteligencia artificial generativa se dice que algunos de estos que se entienden como de mucho valor, como el de un asesor financiero, de un abogado o incluso un médico que hace diagnósticos, ¿no? Pues o un programador que también está muy en este momento en el que se dice que estas inteligencias artificiales escriben código, pues quizá en 10 años esos trabajos pues van a cambiar mucho, ¿verdad? desde luego, la transformación va a ser disruptiva, de eso no hay duda. Decía, el otro día leía una cita muy interesante que decía, la inteligencia artificial no te va a sustituir en tu trabajo, pero sí una persona que sepa de inteligencia artificial, ¿no? Entonces allá es hacia donde vamos. Yo tengo una chica a la que mentorizo y está estudiando ciencias de los datos y le digo, estás absolutamente en el camino correcto, va a haber una demanda Sí, los tremenda, científicos de datos ahora mismo son los perfiles más buscados, sobre todo desde los que luego. después tienen además experiencia en alguna parte de negocio, porque unir estos dos mundos es lo que hace que exploten los casos de uso, ¿no? Sí. Eso es, absolutamente. Entonces, y aquí ya es donde podemos empezar a ayudar desde Dell Technologies. Ya Sí, a eso hacer yo una creo que es el estrategia. momento en el que digas, en Dell Technologies, ¿qué es lo que tenéis como propuesta para ayudar a las empresas a sacar partido de la inteligencia artificial y también de esta nueva inteligencia artificial generativa? Pues esto es lo que nos planteamos cada vez que si eres un líder de una empresa, ¿no? Y te sientas y dices, necesito una estrategia, quiero incorporar la inteligencia artificial generativa y otros tipos de inteligencia artificial y estoy viendo que esto es el futuro y lo quiero incorporar de forma transversal en mi empresa, ¿no? Necesito una estrategia. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿No? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué tipo de casos de uso hay disponibles y que sean factibles y que sean realmente realistas y los pueda aterrizar? ¿Cómo puedo utilizar mis datos de una forma eficiente? ¿Qué tipo de skill necesito para mi equipo? Todo este tipo de preguntas es con lo que ya nosotros desde Dell Technologies podemos empezar a ayudarnos. Podemos sentar con nuestros clientes y podemos empezar a hacer un roadmap de dónde estamos, hacia dónde vamos, qué hitos y qué pasos tenemos que seguir, qué tipo de tecnología tenemos que adoptar y además con toda nuestra capa de servicios y consultoría podemos ayudar al cliente en todas Estas las son las fases. preguntas clave que yo creo que se están haciendo todas las Desde organizaciones, luego. ¿no?
Y es que La no es parte de la sencillo. responsabilidad, Mm. los datos, porque es que los datos ahora, claro, llevan décadas diciendo que son el oro, pero es que ahora hay mucha gente que se da cuenta que lo que tenía era basura almacenada, ¿no? Esto que ya hablan del garbage in, garbage out, entonces hay que ver qué datos realmente son valiosos para explotar, ¿verdad? Y cómo los explotas sin riesgos, con seguridad, con eficiencia. Claro, es que todas estas cuestiones ahora mismo están presentes en cualquier organización. Desde luego, son las preguntas importantes y conlleva una serie de desafíos que, bueno, tienen su Sí. complejidad, pero desde el Technologies estamos preparados ¿Cuáles para son los que veis facilitar a vosotros? nuestros Sí, porque clientes. he mencionado algunos en la introducción. Este de los datos me parece que es clave. La parte de la responsabilidad, el saber que estás usando los datos de manera correcta, el saber que lo que generas también pues necesita seguramente una supervisión. O sea, hay muchos desafíos. ¿Cuáles son los que veis desde Dell? O los que ves tú, Alberto? Bueno, yo creo que la parte interesante cuando nos sentamos con un cliente para ver qué tipos de casos de uso, ¿no? De lo que estábamos hablando podemos implementar, lo primero que tenemos que hacer es examinar una serie de casos de uso finitos que maximicen el valor estratégico dentro de la compañía y la capacidad de implementarlo específica de ese cliente, pues con el nivel de expertise que tienen sus equipos, con el nivel de infraestructura, con el nivel de adopción que ya tienen de la tecnología, disponibilidad de los datos, calidad de los datos, etcétera. Ahí ya podemos empezar a ayudar y nosotros entendemos que este camino se tiene que hacer de forma intencional, es decir, que la inteligencia artificial tiene que venir sponsorizada desde muy arriba de la corporación y tiene que haber una serie de Totalmente, estrategias totalmente. claras y un empuje fuerte, porque lo que nos estamos encontrando muchas veces, ¿no? Decía un estudio de Accenture que el 80% de las empresas empiezan con pruebas de concepto en silos y equipos pequeños para ver cómo funciona y se quedan un poco atascados en ese modelo, ¿no? Y que no terminan de hacerlo funcionar por la cantidad de obstáculos que hay. Es que esto tiene que estar dirigido realmente de forma Sí, transversal porque desde arriba de la a veces empresa. de la prueba de concepto a, sí, a veces desde de la prueba de concepto a cuando realmente pones digamos, el producto de datos o realmente o tienes en producción esa inteligencia artificial, pues puede haber ahí, puede haber obstáculos, ¿no? Que salvar, complicados. Mm. Desde luego. Y si no tienes Y una también la estrategia decepción que a clara, veces puede suponer, ¿no? disculpa. Sí, a veces también la decepción que puede suponer, ¿no? Porque que a lo mejor Mm. pues, hay una presión sobre los equipos de datos de inteligencia artificial de que en realidad las expectativas son muy altas con respecto a ellos, ¿no? En cuanto se inicia un proyecto, pues todo tiene que ir muy bien, funcionar a la primera. Quiero decir que hay muchas incógnitas y muchos retos también para esto, para los líderes que están en las partes de datos e inteligencia artificial en las Sí, empresas. desde luego, hay muchos y además son cosas con las que llevamos ya trabajando muchísimos años, ¿no? Esa barrera que existe a la hora de la gestión del dato, del nivel de expertise que necesitas, sobre todo con este tipo de tecnologías emergentes que evolucionan a una velocidad tan rápida que yo en una semana doy una presentación y a la semana siguiente ya han salido 3 nuevas cosas que tengo que mencionar, ¿no? Que es un cambio constante, una evolución constante y hay una sobreinformación que a veces es difícil también de gestionar para Uh -huh. nuestros equipos, ¿no? Por eso es importante también tener un partner tecnológico posicionado de forma única y estratégica dentro del mercado que tenga una visión muy global y que pueda acompañar tanto la elección de casos de uso como la elección de tecnologías y del stack tecnológico a tu empresa, ¿no? Yo creo que eso es Uh -huh. fundamental. Justo antes Cómo es, tengo... perdona? Sí, ¿cómo es el enfoque que hacéis con las organizaciones? Porque tiene una parte importante de consultoría, no sé si la hacéis directamente desde Dell con vuestros departamentos de empresa o si os apoyáis a lo mejor en algunos casos en partners, en integradores. Pues mira, nosotros nos hemos tomado el tema de inteligencia artificial muy en serio. Eso es un viaje que nosotros mismos ya como empresa llevamos años recorriendo, ¿no? Incluir la inteligencia artificial dentro de nuestras herramientas internas, dentro de nuestros productos. Hemos nombrado a un director de inteligencia artificial específicamente del que cuelga una jerarquía y un equipo de personas que empujan todo ese tipo de proyectos y el llevar todo este conocimiento a todas las esquinas de nuestra empresa, ¿no? Y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Al final, tenemos un portfolio nuevo de servicios específicamente para inteligencia artificial, para ayudar a nuestros clientes en todos los caminos. Tengo una serie de slides delante, pero vamos, os doy unas pequeñas perlas de información. Mm. Básicamente todo, desde la estrategia
hasta la identificación de casos de uso, hasta el elegir la tecnología, despliegue de un stack tecnológico llave en mano perfectamente cerrado para poder empezar a utilizarlo. Entrenamiento de modelos, fine-tuning, personalización, modelos de dominio específico, también ayudamos a entrenarlos. Todo lo que tiene que ver... O sea, que podéis abordar el proyecto completo de IA desde Dell, ¿no? Directamente. Desde Dell, con la fuerza de Dell y con nuestro ecosistema de partners, desde luego podemos llegar absolutamente a cubrir del principio hasta el fin de un proyecto de inteligencia artificial generativa. Sí. Esto siempre es importante en este sector de tecnología porque evidentemente siempre hay industrias o sectores en los que es imposible llegar a todo. O sea, no es lo mismo una industria en lo que tiene una planta de fabricación que hay que meter robots físicamente que una empresa de finanzas en las que a lo mejor necesitas la asesoría de alguien en la parte legal. No lo sé. Me imagino que las empresas son tan distintas que conocerlo todo es imposible. ¿Por qué no nos cuentas cuáles son los aspectos esenciales? Porque ya has mencionado algunos de lo que es la propuesta de Dell, porque hay dos elementos que son clave para mí, que son el trabajo que hacéis con Starburst en lo que tiene que ver con el manejo de los datos y el proyecto Helix con NVIDIA. No sé si ibas a hablar ya de esto, pero me parece que es No pasa nada, vamos a ello sin ningún problema, es lo más interesante que tenemos. Bueno, yo creo que primero vamos a dar una visión general, si te parece, de todo lo que... vemos las soluciones, si te parece. De Technologies, y luego entramos a estos dos casos específicos que hemos anunciado último y que son muy interesantes, ¿no? Entonces, como está una de las tareas más complicadas que me pones ahora mismo, es explicar qué puede hacer un gigante tecnológico como Dell Technologies en 5 minutos. Es una tarea imposible, ¿no? Ya me imagino. Efectivamente. Entonces, ¿cómo explico yo Dell Technologies las capacidades que tenemos a nivel tecnológico, a nivel de consultoría, a nivel de servicios, a nivel de soporte, ¿no? Entonces, tenemos una serie de infraestructura, de soluciones integradas, que eso es un llave en mano. Nos permite, para cada caso de uso que tú necesites, darte un diseño validado que no es trivial, porque eso significa que tenemos un partnership con otra gran empresa, otro gran player dentro del mundo de la inteligencia artificial y que ambas empresas tienen que juntarse, tienen que tener una serie de reuniones, tienen que tener una coingeniería, montar un laboratorio con la solución, hacer pruebas, validar que eso funciona de tal manera que cuando tú adquieres esta solución, te la llevamos allí, te la implementamos, te ayudamos en todo el camino para utilizarla, pero estamos cerciorados y seguros de que esto funciona porque está totalmente validado y probado y ya tienes todo el stack tecnológico de una, ¿no? Eso ayuda muchísimo a simplificar el ciclo de vida, ayuda muchísimo a simplificar la gestión y sobre todo el time to market y el retorno de la inversión, ¿no? Toda nuestra parte de cómputo y de servidores específicos para inteligencia artificial que son totalmente estado del arte dentro del mercado. La parte de almacenamiento, no nos olvidemos que tenemos que trabajar con cantidades ingentes de datos, ¿no? Entonces, que el acceso a esos datos sea con un rendimiento alto, muy alto, totalmente enterprise y que además los tengamos disponibles y que lo podamos escalar es un tema total y absolutamente clave para nosotros. Y después toda nuestra parte de workstation. Y como decía, preparar los datos, preparación, identificar qué datos tenemos, en qué formato los tenemos, dónde los tenemos, hacerlos disponibles para que todas estas cargas de trabajo de inteligencia artificial puedan acceder a ellos y además que sean de calidad. Eso es fundamental y ahí es donde ya nosotros podemos sentarnos con nuestros clientes y empezar a ayudar. Todo el tema de entrenamiento, de personalización, de fine-tuning, de inferencia, cubrimos todo el escenario con nuestra consultoría, con nuestros servicios profesionales, con nuestro ecosistema de partners. Y un tema muy interesante dentro, hablábamos antes de casos de éxito. Hay un vídeo en YouTube, os recomiendo tremendamente, que es de cómo se hizo la peli de Avatar 2. No sé si la has visto. Sí, claro. Pues es una maravilla tecnológica esa película. Yo creo que no se ha hecho nada igual en el cine a nivel tecnológico y de inteligencia artificial. Y hicieron un partnership con nosotros y nos eligieron como partner tecnológico y pues tienen una serie de actores con sensores, eso genera muchísimos datos, hay que almacenarnos en un sitio, se tienen que acceder prácticamente en tiempo real, ¿no? Para todo el renderizado y para todo ello. Solo pensarlo te explota la cabeza realmente, pensar lo que hay detrás de una película de animación. No quiero ni imaginarme. Con la calidad que se hace hoy en día es
Es increíble. Eso es, y ahí teníamos el almacenamiento y el cómputo de Dell Technologies facilitando como partner tecnológico estratégico a que esa película saliese adelante, y la verdad es que es una Sí. maravilla y una obra de arte. Hay un elemento que no quiero dejar que mencionemos, no sé si es que ibas a hablar de ello más adelante, y es que yo en algunas reuniones o mesas redondas que he tenido con gente de la industria que está utilizando o que está haciendo pilotos con IA generativa, una de las cosas que dice, yo necesito poderme construir una infraestructura de IA generativa, pero que yo la controle, que esté en mis on-premise, que mis datos estén controlados, que yo sepa lo que entra, lo que sale y que lo pueda hacer de manera segura. Esto me parece que es un elemento, y yo creo que con la slide que has mostrado, vuestro enfoque también es poder conseguir esto, ¿verdad? Ah, Desde mira, lo tengo luego. aquí delante, vale. Todo esto, recomendación detrás de tu firewall. ¿Por qué? Necesitamos control sobre nuestros datos. Todo esto se alimenta de datos y es muy peligroso exponer datos de propiedad intelectual y poder ponernos un poco en riesgo de privacidad, incluso legales, con todo este tipo de información, ¿no? Ya hay precedentes. En cuanto salió ChatGPT, muchísima gente se dedicó pues, a poner el código de desarrollo de las empresas en ChatGPT para que se lo optimizase, o búscame Sí, errores, sí. y ha habido una serie de exposición incluso de passwords, de IPs, de información De confidencial todo de se estaba clientes. volcando, sí. Eso es. Y control también sobre tu modelo, porque los modelos al final se nutren de observaciones del mundo físico que tenemos alrededor, ¿no? De la información que nosotros como seres humanos hemos creado. Esa información muchas veces no es imparcial, ¿no? Existe una parcialidad ahí, existe también un sesgo, y necesitamos también tener control sobre nuestro modelo, sobre los datos con los que le entrenamos, para asegurarnos de que Claro, cumple qué todas nuestras interesante, claro. regulaciones y está alineado un poco también con nuestra visión como empresa, ¿no? Esto es muy Muy importante. importante, sí. Totalmente. Seguimos. ¿Cómo ayudamos desde el Technologies? Yo creo que hay dos grandes pilares aquí, porque los clientes, dentro de las grandes preocupaciones a la hora de hacer la adopción de esta tecnología, tenemos dos. La primera, la mencionabas antes. ¿Dónde están mis datos? ¿Qué datos necesito? ¿Tengo los datos que necesito? ¿Están en el formato o en el lugar accesible que lo necesito? ¿Están curados? ¿Son de calidad? ¿Son precisos? Porque al final un modelo es tan bueno como buenos sean los datos con el que lo entrenes o Exactamente, lo sí. alimentes, ¿no? Y este primer pilar de la gestión del dato es lo primero en lo que tenemos que trabajar, ¿no? En nuestra empresa. Tener la intención de tener todos tus datos en un mismo paquete, en un mismo lugar, no es algo que sea realista al final. Y muchas empresas llevan muchos años peleándose con esto y es muy difícil conseguirlo. ¿Por qué? Porque los datos se generan a una velocidad enorme, de una forma muy distribuida. Los tienes Sí, en muy, muy Edge, los tienes en la nube disgregado, sí. pública, en tu data center, y entonces al final necesitamos una estrategia para gestionar estos datos que nos permita, y por eso hemos hecho nuestro partnership con Starburst, ¿no? Que es una solución que lo que nos permite es, tenemos un punto único y seguro para acceder a nuestros Sí. datos orientado a cargas de inteligencia artificial allá donde estén, Y en esto todo del, nuestro del sistema Lake multicloud. House, cuéntanos un poco cómo es, porque a mí, leyendo un poco sobre ello, me sonaba que es como una tecnología de virtualización de datos. No sé si se parece a esto o es esto. A ver. Es una solución que lo que te permite es tener una estrategia de data lakehouse en tu empresa de forma totalmente transversal. Es decir, yo tengo mis equipos de científicos de datos y no tienen que acceder a diferentes lugares dependiendo de lo que estén haciendo. Si es inteligencia artificial más tradicional, tengo que irme a no sé dónde. Si es inteligencia artificial generativa, tengo mi bucket de no sé qué, ¿no? Esto te da una capa donde unificas y tienes un punto único donde puedes acceder en todo tu ecosistema multicloud, allá donde estén los datos, y puedes llevar las Sí. cargas de Este es un inteligencia poco el artificial. concepto de la virtualización de datos. No sé luego a nivel tecnológico cómo es, pero sí es eso, ¿no? Que tú tengas una manera de explotar los datos, estén donde estén. Eso El que es. está en un sitio, déjalo donde está, que está tranquilo, el que está en un cloud está en el cloud, déjalo, el que está en on-premise, déjalo, pero que tengas una manera de que los equipos de desarrollo pues puedan acceder a estos datos de manera transparente, ¿no? Eso es, desde luego. Y además aquí hay un concepto muy interesante que es la gravedad del dato, que es que al final las aplicaciones, sobre todo las de inteligencia artificial que se nutren de datos, van gravitando y van acercándose allá donde el dato nace y donde el dato reside, ¿no? Entonces, lo que intentamos nosotros con esta estrategia es ir a favor de esa gravedad
y llevar y poner un sistema que nos permita llevar las cargas de trabajo de inteligencia artificial allá donde esté el dato en vez de ir en contra de él, ¿no? Que muchas veces es ingestionable y no se puede. Además, esto es un sistema totalmente llave en mano. Es decir, que nosotros te proveemos todo el stack tecnológico con el cómputo de última generación de Dell Technologies y nuestro almacenamiento y ya tienes una estrategia de Data Lakehouse para todas tus cargas de trabajo, que es lo que hablábamos antes. Inteligencia artificial tradicional, machine learning, inteligencia artificial generativa, para todas ellas ya tienes una herramienta desde la que puedes acceder a tus datos y tener una estrategia sólida para este tema. ¿Por qué no nos cuentas también la parte que mencionaba antes de Proyecto Helix con Sí. NVIDIA? Cuéntanos un poco, porque este también es un elemento importante, ¿no? Desde luego, sí. El proyecto Helix es un partnership, una colaboración que hemos hecho con NVIDIA, ¿no? Entre Dell Technologies y NVIDIA, y aquí volvemos a hablar de diseño validado. Nos hemos juntado, hemos tenido una visión y hemos desarrollado una solución que lo que te permite es on-prem desplegar una solución de inteligencia artificial generativa. Te damos otra vez más llave en mano, todo el stack tecnológico y tú puedes empezar a inferir desde el día 2, ¿no? Entonces, este es un tema muy interesante porque tienes todo el expertise y la innovación de los años de el gigante tecnológico como es Dell Technologies, con el portfolio más grande de infraestructura que existe ahora mismo, más todo el hardware de tarjetas gráficas de NVIDIA, todo lo que necesitas a nivel de orquestación, de gestión. Además, es un sistema flexible, te permite utilizar las herramientas de DevOps que sean tus favoritas o estés utilizando normalmente y todo el stack tecnológico software de NVIDIA, que es una de las empresas que más tiene que aportar y más tiene que decir en el mundo de la inteligencia artificial, que para ello llevan años y además son una empresa que ha habilitado también un poco que podamos estar donde estamos porque son los que están inventando innovando constantemente con las GPUs, ¿no? Las tarjetas gráficas. Y esto viene además con modelos preentrenados ya. Esto es un tema interesante porque el 99% de las empresas que se embarquen en un proyecto de inteligencia artificial generativa lo va a hacer con un modelo preentrenado, porque entrenar y crear un modelo de cero es una tarea totalmente gigantesca y faraónica y no es realista para la mayoría de las empresas, ¿no? Entonces, tener un sistema llave en mano que te lo desplegamos on-site y que ya tienes modelos preentrenados que tú necesites y puede ser de convertir de voz a texto, de imagen, bots conversacionales. Sí, usar los modelos fundacionales que necesites, ¿no? Una pregunta que me surge ahora es, esto no significa que tú estés proponiendo a una empresa que vuelva a una estrategia de infraestructura on-premises, ¿no? O sea, puedes mantener este enfoque más híbrido, ¿no? En la infraestructura. Claro, no, desde luego. El mundo multicloud, ¿no? Como lo llamamos, llegó y vino para quedarse y es absolutamente normal tener cargas de trabajo en el Edge, en tu data center core, en la nube pública, en colocation con partners. Entonces, la visión de este sistema es desplegarlo on-premises, pero también vas a poder tener el mismo stack tecnológico en la nube pública para dar esa sensación, esa simplicidad. Esto es lo que te permite además la tecnología de Starburst, ¿no? El que tú puedas tener... Luego. Tanto NVIDIA como Starburst, como empresas líderes en el mercado inteligentes que son, pues tienen su integración con la nube pública y con todos los entornos, ¿no? Entonces aquí lo que te permitimos es, oye, NVIDIA, uno de los grandes innovadores en el mundo de inteligencia artificial, tiene un stack tecnológico fantástico, déjanos que pongamos todo el expertise y la maravilla que es la infraestructura de Dell Technologies, te lo demos llave en mano y además te ayudemos a lo que hablábamos antes. Despliegue de toda esta infraestructura y configuración, puedes empezar a inferir, te ayudamos con el fine-tuning, podemos ir de la mano en todo el proceso hasta que puedas llegar a una adopción eficiente y de éxito de esta tecnología dentro de tu corporación. Sí, una pregunta que me surge también es cuáles son los modelos de adquisición, porque vosotros en Dell pues también estáis siguiendo una estrategia muy hacia los servicios con Apex y demás. Cuéntanos un poco en este caso cómo es el enfoque hacia el mercado. Sí, pues bueno, yo creo que hemos visto un viraje muy importante en la adquisición de infraestructura y de tecnología en modo servicio.
¿no? En pago por uso. Y eso es algo que vamos a ver cada vez y cada vez más porque ayuda muchísimo a la agilidad, al control de los costes, a nuestros equipos financieros de nuestras empresas les encanta ver que saben que tienen una mensualidad, ¿no? Entonces Sí, y nosotros elimina podemos... barreras de entrada, ¿no? Porque entiendo que montar un sistema de estos tan potente, pues a lo mejor la inversión inicial pues puede asustar un poco, ¿no? No lo sé, Claro, ¿eh? por eso tenemos un modelo de pago por uso y por eso podemos poner sobre la mesa un modelo OPEX a la hora de adquirir y tener un control de los costes y saber específicamente, sin sorpresas, cuánto es lo que vamos a estar invirtiendo en esta tecnología en un modelo de pago por uso mensual y entendiendo Claro, las diferentes circunstancias, los diferentes sí. escenarios en los que nos vamos a mover a nivel de uso y de costes. Digo esto por tranquilizar, pues a lo mejor a gente que sean pues responsables de la parte de tecnología, que estén viendo esto y estén diciendo, vale, me encanta, o sea, lo quiero mañana, pero claro, ¿cómo se lo digo al financiero y al CEO de la compañía que realmente es una inversión que merece la pena hacer y que no hace falta hacerla toda de golpe, ¿no? O sea, esto es muy importante, yo Pues creo. sí, desde luego, esas dudas son totalmente legítimas y comprensibles. Yo lo que animo es contactar con vuestro equipo comercial. Tenemos muchísimo que Sí, contaros, podemos hacer un deep dive dentro de estas tecnologías, tenemos muchos modelos de adquisición, podemos customizar todo esto con el stack tecnológico que prefiráis. Al final somos un líder en infraestructura y estamos en una posición muy estratégica para, con todo nuestro ecosistema de partner, para poder dar una visión más agnóstica a la hora de adquirir este hmm, tipo de tecnologías y de tener esta adopción. Y además, como te comentaba, ya tenemos un nuevo portfolio de servicios asociado a todo esto, tenemos un equipo específico trabajando en inteligencia artificial generativa, podemos dar servicios de consultoría y es algo que nos estamos tomando tremendamente en serio, sí. como no Y podría ser de además otra los manera. responsables de tecnología que estén interesados, los que nos estén viendo, se pueden dirigir a ti, Alberto, a través de tu correo profesional o a través de LinkedIn, de las redes sociales, para tener más información. Yo creo que te van a llover preguntas. Es Oye, importante. No encantado, ¿eh? sé, hay tanto que contar en esto. Yo, como estamos ya fuera de tiempo, te pediría que, por último, así, si eres capaz de hacer a modo de resumen, ¿cuáles son los consejos que darías a las organizaciones? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo pueden hacer para a partir de mañana explorar cómo sacar partido de la inteligencia artificial y también de esta inteligencia artificial generativa en los negocios? Vale. Yo creo que hay una serie de cosas claves. Lo primero, la inteligencia artificial, tanto generativa como no, va a ser un must, una obligación para todas las empresas y vamos a tener que adaptarnos a ello y tener esa evolución, esa transformación si realmente queremos seguir siendo competitivos. Entonces, lo importante e interesante con todos los obstáculos y riesgos que conlleva la adopción de esta tecnología para que no sea extremadamente disruptivo y a lo mejor no nos dé la rentabilidad que nosotros pensábamos que nos iba a dar, es clave tener un partner tecnológico que te pueda acompañar en todo el camino, tanto dándote la tecnología que necesitas como los servicios o consultoría asociada, porque es muy probable, no todas las empresas tienen 200 científicos del dato, ¿no?, para llevar a cabo estos proyectos más cuánticos. Entonces, nosotros, para movernos a la adopción de esta tecnología de inteligencia artificial, lo que te animamos es que consultes con tu equipo comercial, me contactes a mí, nosotros nos podemos sentar a tener las primeras conversaciones y vamos a poder ayudarte en toda la estrategia que necesitas para llegar a la adopción de esta tecnología con éxito, para entender cuál va a ser el retorno de la inversión con todos nuestros servicios de consultoría. Tenemos un centro específico de gente que monta demos gigantescas para todos nuestros productos, ¿no? Y entender qué building blocks tenemos para crear la solución específica y personalizada para ti. Y luego tenemos nuestro laboratorio de innovación donde podemos innovar contigo, innovar a escala con tus datasets, entendiendo qué modelos podemos elegir y entendiendo y es, de alguna forma implementando el caso de uso específico que es mejor para tu compañía. Y finalmente, animaros, que no cuesta nada, a tener una conversación, a sentaros con nosotros, a hablar sobre este tema que es fascinante y tenemos mucho que decir, mucho que aportar y estoy seguro de que vamos a hacer una ganancia conjunta maravillosa si os embarcáis en un proyecto con Dell Technologies como vuestro partner tecnológico.
Pues la verdad me quedo con ese mensaje, ¿no? Para las empresas. Déjate ayudar porque, que decías, 200 científicos de datos, si tienen un departamento de datos con 20 personas, ya tienen un departamento poderoso. Es Ya un pueden hacer logro. muchas Pero cosas. no es tan raro ya, tener ese número de Desde personas en luego. un departamento de datos. Pues yo podría seguir la conversación durante una hora más, pero Nos nos quedamos quedamos muy sin bien tiempo. La verdad es que ha sido súper interesante. Yo creo que mucha gente va a contactar con nosotros porque este es un tema que realmente es de los que más se está hablando en el mundo de tecnología. Así que Alberto Contreras, Solutions Architect de Dell Technologies, te agradezco muchísimo esta sesión hoy y espero que nos veamos por aquí muy pronto. Muchísimas gracias. Un placer enorme, gracias.